Obviamente, un escenario donde no hacemos nada, ¿qué significa? Significa básicamente convalidar que esas subas de precios que se están produciendo en el mundo se trasladen a la Argentina. Y efectivamente, durante el mes de febrero, recordemos, el conflicto bélico se inicia en la última semana de este mes de febrero pasado. ¿Qué es lo que vimos en la economía argentina? Bueno, un aumento del precio internacional del trigo, que se ubicaba por debajo de los $300 en el mercado internacional y subió arriba de los 400, llegó a $430 la tonelada e incluso más. Y en el mercado interno, este producto que se comercializaba en torno a 23.000, 24.000 pesos por tonelada, llegó a incrementarse por arriba de los 30.000 y hoy está siendo comercializado arriba de los 35.000 pesos por tonelada. ¿Qué significa esto? Que obviamente, si no hay ninguna medida de acción, si no hay ninguna medida de compensación, ese trigo más caro significa de inmediato pan más caro, harinas más caras, fideos más caros y todos estos productos que, por supuesto, componen la mesa de los argentinos, encareciendo y dificultando, obviamente, el acceso a la alimentación. Es por este motivo que se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. Y de esta manera que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina al mismo precio, a precios similares a los que había en el mes de febrero. Esto es ni más ni menos lo que se busca trabajar, generar con este fideicomiso de estabilización del precio del trigo. ¿Y cómo se conforma ese fondo, ese fideicomiso con el cual se va a subsidiar? Bueno, básicamente con la medida que se adoptó también el día sábado y que fue muy bien explicada por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Lo que se hizo fue incrementar las retenciones a subproductos de la soja, es decir, en realidad lo que se hizo fue retrotraer un beneficio de diferenciación que había, que permitía menores derechos de exportación a la harina de soja, al aceite de soja y al biodiesel, para con esos mayores recursos que se van a recaudar de acá a fin de año, sumar esos recursos a este fondo, a este fideicomiso, y con ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ser una tarea que va a estar en cabeza la Secretaría de Comercio que lidera Roberto Feletti? Justamente compensar a los molinos harineros que van a pagar la harina, el trigo, perdón, más caro, van a pagar más caro de lo que pagan en febrero, poder dar una compensación para que el precio sea igual al que había en febrero. Y de esa manera, los molinos harineros, que son los que en definitiva producen la harina y con eso ahí se expande al sistema productivo de los diferentes subproductos, asegurar que el pan y que estos subproductos van a estar a precios similares a los que había en el mes de febrero. Esto es ni más ni menos lo que estamos haciendo. Estamos generando un mecanismo para subsidiar, para compensar y evitar que este flagelo, este shock inesperado, nadie se esperaba, insisto, hace algunas semanas que íbamos a tener este salto tan abrupto en el precio del trigo, nadie imaginaba que iba a haber una guerra de esta naturaleza. Entonces, de esta manera, ¿qué logramos? Insisto, primero, principal, garantizar que no va a faltar el pan en la mesa de los argentinos, que no va a faltar la harina, no van a faltar los fideos, van a estar los productos a los precios que teníamos antes de este conflicto. En segundo lugar, los productores de trigo no van a tener ningún perjuicio, van a cobrar el precio con este incremento. Lo que sí ocurrió, y eso es lo que le ha pedido el ministro Domínguez, es que incrementen la siembra, justamente que podamos garantizar mayor producción de trigo para la próxima campaña, para beneficio del país, por supuesto, y de las exportaciones, de un mundo que va a requerir este producto, por supuesto. A las industrias y a los panaderos les vamos a pedir, exigir que respeten los precios de referencia que va a establecer la Secretaría de Comercio Interior. Justamente hay un beneficio que vamos a verificar eslabón por eslabón que se cumpla, que los precios justamente como van a estar subsidiados por este fondo en el segmento de la fabricación de la harina de los molinos, que llegue a cada eslabón del mercado interno a los precios que teníamos durante el mes de febrero. Y al mismo tiempo también anunciar
anunciarles que ponemos en el día de hoy en marcha una línea de créditos para la industria molinera por un valor de 8.000 millones de pesos a tasa subsidiada, justamente para que los molinos puedan acelerar la compra de trigo para producir harina. En definitiva, lo volvemos a repetir, ¿qué pasaría si no hacemos nada? Habría un traslado masivo de estos precios hacia la mesa de los argentinos. No lo vamos a permitir de ninguna manera. Garantizamos y cuidamos el pan de la mesa de los argentinos. E insistimos, en estas condiciones el campo va a poder producir más y esto no va a ser en detrimento de los consumidores. Esto es para que los consumidores tengan asegurado el pan y sus productos. En segundo lugar, quería comentarles brevemente los resultados o algunas reflexiones sobre la reunión de hoy. Como tomó estado público, esta mañana nos reunimos junto al secretario de Comercio, Roberto Feletti, con la COPAL, la Cámara que agrupa a la industria alimenticia, y también junto a la Asociación de Supermercados, es decir, a los principales referentes del comercio minorista de grandes superficies. Lo hicimos básicamente porque veníamos viendo en los últimos días, en la última semana, algunos aumentos, algunas listas de precios que llegaban con aumentos inesperados, en muchos casos totalmente fuera de proporción de lo que venía ocurriendo en la economía argentina, casi como procesos especulativos o de anticipo ante situaciones más complejas. Nosotros insistimos, a los productores de la cadena del trigo le dijimos, está asegurado, este decreto es retroactivo, así que todas las compras que van en adelante tienen asegurado la compensación con los precios de febrero, así que no hay ningún motivo para que aumente el pan, ni los fideos, ni otros productos. Y al mismo tiempo, decíamos, veíamos en muchos sectores algunos aumentos que nos parecían inusitados. Por eso nos pareció relevante tener esta reunión esta mañana. Creo que fue una reunión constructiva, donde les planteamos incluso algunos ejemplos bien concretos de listas de precios que estaban siendo incrementadas. La reunión tuvo algunos momentos, diríamos, de tensión, porque en algunos casos había una suerte de negación de los aumentos o sectores que no se terminaban de hacer cargo de esos incrementos. De alguna manera había como una carga de responsabilidad hacia otros eslabones de la cadena, hacia los mayoristas o hacia los minoristas. En definitiva, luego de un intercambio bastante intenso, convinimos en darnos 24 horas. En 24 horas se va a clarificar de esos incrementos cuáles son justamente responsabilidad de la industria alimenticia, cuáles son responsabilidades de intermediarios, de cadenas mayoristas y cuáles de los minoristas. Y obviamente todos esos aumentos que han sido adoptados de manera injustificada tienen que ser retrotraídos, en particular hacia los esquemas vinculados a fechas como 8 o 10 de marzo, que tienen que ver con el esquema de precios cuidados que negocia e implementa la Secretaría de Comercio Interior. Y nuestra idea obviamente es trabajar de manera mancomunada, lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente con claridad, con persuasión, pero también con los instrumentos del Estado. En principio, obviamente, apostando a que estos diálogos terminen de manera fructífera. Es decir, hoy de ninguna manera vamos a convalidar que se esté jugando con la mesa de los argentinos. Es decir, sabemos perfectamente que es una industria alimenticia que ha crecido, que se ha recuperado el año pasado, que ha tenido incluso, no se puede generalizar, pero sí en muchos casos balances con ganancias, con resultados positivos. Así que lo que les pedimos obviamente es que en esta situación es que prioricemos la mesa de los argentinos y que obviamente esté garantizada la alimentación. Y por último, me gustaría enmarcar estas medidas en lo que denominamos los objetivos generales del gobierno, que consiste justamente en fortalecer la reactivación. Me gustaría compartir con ustedes algunos datos que indican la continuidad muy clara de esta reactivación económica, que la dimos con mucha fuerza en 2021, y contarles que, según los indicadores, ustedes saben que analizamos cómo evoluciona la industria en función de la demanda de energía, y hemos podido ver que la industria manufacturera argentina creció casi 4% en el primer trimestre de este año, y que en la primera quincena de marzo también tenemos indicadores que hablan de un crecimiento del 3% contra 2021 y de más del 10% con respecto a 2019.
Es decir, ratificando que la industria argentina ya dejó atrás, obviamente, la crisis del coronavirus, pero también dejó atrás la fuerte crisis que nos había dejado el gobierno anterior. Es una industria que está creciendo, recuperándose y que ha creado 52.000 puestos de trabajo registrados desde diciembre de 2019, donde 18 a 24 ramas industriales, crearon empleo desde entonces. También destacar que en el cuarto trimestre de 2021 la economía argentina terminó 3,3% arriba de fines de 2019, es decir, de lo previo a la pandemia, y de 45 países con los que contamos información disponible, Argentina ocupa el puesto número 15 de mayor crecimiento del PBI, nuevamente comparando entre el cuarto trimestre de 2021 contra el mismo periodo de 2019. La construcción también en un momento muy pujante. Febrero de 2022 fue el mejor febrero de la historia, repito, mejor febrero de la historia en materia de despachos de cemento. Es decir, la reactivación está fuerte, está sólida y eso es lo que buscamos justamente consolidar. El empleo asalariado formal, el sector privado también se recuperó con mucha fuerza en los últimos meses. En diciembre se recuperaron todos los puestos de trabajo perdidos en pandemia y ya estamos 10.000 puestos de trabajo arriba con respecto a febrero del 2020, es decir, el periodo previo de inicio a la pandemia. Y también destacar que el empleo se recupera en la mayoría de las provincias de la Argentina. 17 de 4 provincias de la Argentina tienen más empleo privado formal hoy que a fines de 2019. También quisiera, para ir cerrando, destacar la continuidad del proceso de inversión en Argentina. Hoy estuvimos más temprano con el presidente en la Casa Rosada recibiendo a directivos de POSCO, una empresa coreana que anuncia cerca de 2.000 millones de dólares de inversión en litio. Más tarde será el turno de Sijin, una empresa china también con inversiones en litio. La empresa francesa Eramet anuncia la ampliación también de su proyecto. Y desde que se inició este gobierno de Alberto Fernández ya hay registrados 1.321 anuncios de inversión, la mayoría de ellos ya ejecutados o en ejecución, por 58.000 millones de dólares, donde destacan las energías convencionales, minería, energías alternativas como el hidrógeno verde, construcción, logística y la industria automotriz entre los sectores de mayor crecimiento de la inversión. Así que en definitiva queremos consolidar esta recuperación económica, lograr que llegue a todos los hogares de Argentina, para lo cual es fundamental reducir el impacto de las subas de precios y garantizar la alimentación en todos los hogares de la Argentina. Dicho esto, les agradezco y quedamos a disposición para preguntas. Gracias. Buenas tardes, Carlos Marrero de la agencia de noticias Telam. Quería consultarle a raíz de la historia que tiene la Argentina con el tema del control de precios. ¿Cuál es lo novedoso como para atacar justamente este avance descontrolado de precios que usted justamente en las últimas horas dijo que se iba a aplicar el peso de la ley? Y aparte de eso, también tenemos los consumidores el problema de algunos productos que faltan en góndolas, productos de primera necesidad, como por ejemplo aceite, papel higiénico, entre otros. Muchísimas gracias. Bien, insistimos con lo que hemos señalado y ha planteado el presidente el viernes. Nosotros trabajamos en una mesa de diálogo y creemos que el diálogo genera resultados, no tenemos ninguna duda de eso. Por supuesto, en más de una ocasión nos ha tocado tener que aplicar la ley de abastecimiento y lo volveremos a hacer si fuera necesario. Lo aplicamos en pandemia, en marzo de 2020, cuando aplicamos un esquema de precios máximos. Esperemos no tener que volver a ese esquema tan rígido, pero si fuera necesario lo haremos, esperamos que no. Hemos implementado multas en ocasiones cuando hubo faltantes, por ejemplo, de aceites a comienzos del año 2021. Y en definitiva, para ser bien claros, ¿no? Lo repito, la inflación es un fenómeno macroeconómico, multicausal, son medidas puntuales que tienen que ver con ir alineando expectativas macroeconómicas donde tenemos resultados positivos que se van a ir consolidando. El acuerdo con el FMI significa certidumbre, significa haber desactivado un alto grado de incertidumbre que había en el mercado de cambios. Va a significar fortalecer las reservas del Banco Central, que es un tema clave. Es decir, bajar la inflación significa tener desde lo macro un Banco Central más sólido, más firme, y esto también es algo relevante que se va a lograr
en las próximas semanas con este acuerdo e ir disipando incertidumbre. Lo que pasa es que, bueno, la realidad es que nos ha tocado situaciones sumamente complejas. Empezamos el gobierno a los... Bueno, a cuentagotas, ¿no? El gobierno está anunciando medidas para frenar esta guerra contra la inflación. Y en este caso, ¿qué anunció hoy el ministro de Producción? Por ejemplo, créditos para los sectores, por ejemplo, los molineros, que hoy por hoy uno de los reclamos es el aumento en el precio de la harina, en el pan, en los fideos. Y después hubo una reunión muy importante esta mañana donde estuvo el ministro Culfas y también el secretario de Comercio Feletti con los supermercados y los productores de alimentos. ¿Qué pasó en esa reunión? El propio ministro acaba de decir que hubo momentos de tensión. ¿Qué es lo que le reclama al gobierno? Que en estos días, donde el gobierno anunció esta famosa batalla contra la inflación, hubo algunos que remarcaron los precios hasta casi 30%, te diría, y le dieron 24 horas para que se evalúe la situación, a ver quiénes son los famosos culpables de este aumento, ¿no? El cual nosotros, los consumidores, hoy por hoy terminamos pagando. Así